Debido al incremento en la demanda de sus productos, la empresa Suministros S.A. ampliará el departamento de ventas. La probabilidad de que un empleado de este departamento sea promovido a coordinador de ventas es de 0.3, si elegimos dentro de 20 vendedores al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 4 aspirantes? Listo, entonces la solución del ejercicio es así. N es el número de empleados que nos dan, que es 20. X es la probabilidad de aspirantes de empleados para el puesto de coordinador, que es 4, y P es la probabilidad de éxito, que es 0.3. Y Q es 1 menos P, es decir, 1 menos 0.3, que es igual a 0.7. Ahora solo es reemplazar en la fórmula, que es así. P de X, o sea, P de 4 es igual a N, que es 20 factorial, sobre X, que es 4 factorial, por 20 menos 4 factorial, por 0.3 a la 4, por 1 menos 0.3 elevado a la 20 menos 4. Esto nos da un resultado de 0.13, es decir, que la probabilidad de aspirantes es de 13%. Este ejercicio plantea un examen consta de 10 preguntas a las que hay que contestar verdadero o falso, suponiendo que las personas que se les apliquen no saben contestar ninguna de las preguntas y en consecuencia contestan al azar. Entonces tenemos que hallar la probabilidad de obtener 5 aciertos y la probabilidad de obtener algún acierto. Entonces decimos que la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso son iguales, equivalen a 0.5. Y para ello la primera pregunta dice que N es igual a 10, X, que es la probabilidad de encontrar, que es igual a 5. Aplicamos la siguiente fórmula. Entonces decimos que la probabilidad de encontrar es igual a 10 combinado de 5 por 0.5 elevado a la 5, por 0.5 elevado a la 10 menos 5. Entonces, para calcular 10 combinado de 5, decimos que 10 factorial lo dividimos entre 5 factorial, 10 menos 5 factorial es igual a 252. Esta fórmula la aplicamos acá y nos da un resultado de 0,2461, que equivale al 24.61%. La siguiente pregunta dice probabilidad de obtener algún acierto. Para eso tenemos este planteamiento. Decimos que lo hacemos por sucesos contrarios. Los sucesos a obtener algún acierto es el contrario a no tener ningún acierto. Decimos que X mayor que 1 es igual a 1 menos Px igual a 0. Entonces, calculamos la probabilidad de no obtener ningún acierto. Decimos que P es igual a Px es igual a 0. 10 combinado de 0 por 0.5 elevado a la 0 y 0.5 elevado a la 10 da un total de 0.0010. Esto lo reemplazamos acá y decimos que nos da un resultado de 0.999, que es igual al 99.9%. El siguiente ejercicio plantea: la última novela de un autor ha tenido un gran éxito, hasta el punto de que el 80% de los lectores ya la hayan leído. Un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura. La primera pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? Y la segunda, y como máximo sean 2. Para resolver estas dos preguntas aplicamos la siguiente fórmula: P de X igual a N combinado X por P elevado a la X por Q elevado a la N menos X, diciendo que la combinación de NX es igual a N factorial sobre X factorial por N menos X factorial. Sacando las variables, nos damos cuenta que N es igual a 4, X igual a 2, P igual a 0,8, Q igual a 0,2. Para obtener Q, solamente hacemos la resta 1 menos P, que ya lo tenemos. El primer ejercicio: para que las personas que hayan leído la novela sean 2, decimos que la probabilidad sea igual a 2, igual a la combinación de 4 con 2 por 0,8 elevado al cuadrado por 0,2 elevado al cuadrado. Resolviendo esta ecuación nos dice que el resultado es 0,1536, que es igual a 15,36%. Para la segunda, como dicen que el máximo sea 2, decimos que la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, tenemos que hacer una suma de probabilidades, comenzando desde 0 hasta llegar al 2. La probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Nada más reemplazamos en cada una de las probabilidades,
hacemos la suma, nos da este resultado, que es igual a 0,1808, que es lo mismo decir que 18,08%. Bueno, en el siguiente caso, tenemos que un laboratorio afirma que una droga causa efectos secundarios en una proporción de 3 de cada 100 pacientes. Para contrastar esta afirmación, otro laboratorio elige al azar a 5 pacientes, a los que aplica la droga. ¿Cuál es la probabilidad de los siguientes sucesos? Primer suceso, ningún paciente tenga efectos secundarios. Segundo suceso, al menos 2 tengan efectos secundarios. Para lo siguiente vamos a utilizar la siguiente solución. En el primero, que ningún paciente tenga efectos secundarios, utilizamos n como la probabilidad de eventos que vamos a hacer, porque se eligieron a 5 pacientes. Y x, lo que nos refiere el problema de que ningún paciente tenga efectos secundarios, pues lo que queremos es saber qué es 0 probabilidades. Tenemos que de los 100 pacientes que el primer laboratorio realizó la prueba, 3 tuvieron efectos secundarios. Entonces eso lo tomamos como nuestra probabilidad de éxito. Nuestra probabilidad de fracaso es 1 menos 0,03, es 0,97. Ahora tenemos por acá, la pregunta nos dice que x sea igual a 0, la probabilidad, ¿sí? Para eso tenemos una combinación, 5 combinación de 0, que eso multiplica la probabilidad de éxito elevado a la variable x por la probabilidad de fracaso elevado a la variable n menos x. Tenemos 5 factorial que divide a 0 factorial, 5 menos 0 factorial. 0 factorial es 1, 5 factorial dividido en 5 factorial se nos cancela y 0.03 elevado a la 0 es 1 por 0.97 elevado a la 5, que es 0.8587. O sea que la probabilidad de que no haya ningún paciente con efectos secundarios es de 0.8587, que es lo mismo que es 85.87 por... bueno, en el anterior video habíamos calculado la probabilidad de que ninguno tuviera efectos secundarios. En este vamos a calcular que al menos 2 tengan efectos secundarios. La fórmula es p de x, n combinación de x, p elevado a la x, q elevado a la menos x. Las variables van a ser n, que es igual a 5, x, que en este caso va a ser 0 y 1, la probabilidad de éxito va a ser 0.03 y la probabilidad de fracaso va a ser 1 menos p, que es 0.97. Aquí ya tenemos la ecuación. Vamos a decir que la probabilidad de que al menos 2 tengan efectos secundarios, entonces el mínimo valor va a ser 2. Este 1 va a representar a un 100%, sería 1 menos la probabilidad. En este caso van a ser descontar los dos valores que se toman. En este caso va a ser 1 menos la probabilidad que valga 0 y la probabilidad de que valga 1. Se resuelve la ecuación, que es 1 menos la 5 combinación de 0, p elevado a la 0, pues es 0, y la probabilidad de fracaso elevado a la 5, más la probabilidad de que x sea 1, 5 combinación de 1, la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso elevado a la 4, y eso nos va a dar un resultado de 0.0847. El siguiente ejercicio plantea lo siguiente. Un agente seguro vende pólizas a 5 personas de la misma edad y que disfrutan de buena salud. La probabilidad de que una persona en esas condiciones viva 30 años o más es de 2/3. Entonces, vamos a hallar la probabilidad de que transcurridos 30 años vivan, primero, las 5 personas. En este caso entonces tenemos que n será igual a 5, x, que es el número de cual vamos a hallar la probabilidad, también es 5. Por lo tanto tenemos que p es 2/3 y como q es 1 menos p, en este caso es 2/3, tenemos que q equivale a 1/3. Ok, según la fórmula que ya habíamos estudiado anteriormente en otros ejercicios, tenemos que la probabilidad en x es igual a n combinado a x por p elevado a x por q de n menos x, que es lo que tenemos acá ya representado con los valores hallados en el ejercicio. Pero, ¿por qué no tenemos q? Porque como q es n menos x y n menos x, es decir, 5 menos 5 es 0,
sería Q elevado a la 0, que eso significa 1. Para este punto, las 5 personas, la probabilidad sería 5 combinado 5, que multiplica a 2 tercios, que es P, elevado a la X, que es 5. Y eso nos da un valor de 0,132, que también equivale a 13,2%. Okay. También nos preguntan en un segundo punto que encontremos esa probabilidad de que vivan 30 años al menos 3 personas. Cuando dicen al menos 3 personas tenemos que tener en cuenta que en este caso nuestro número de probabilidad X tiene que ser mayor o igual que 3. Para eso garantizamos que la siguiente ecuación, es decir, tenemos la probabilidad cuando X es igual a 3 más la probabilidad cuando X es igual a 4 y posteriormente cuando la probabilidad es igual a 5, por lo que 5 es el número de personas que estamos evaluando. Simplemente lo que hacemos es colocar los valores respectivos de cada probabilidad. Para la probabilidad de X igual a 3 tenemos que 5 combinado 3 por 2 tercios, en este caso es P elevado a X, que sería 3, por Q, que es 1 tercio, elevado a la n menos X, es decir, elevado a la 2. Haciendo referencia a 5 menos 3. Más la probabilidad cuando el número de personas es 4. Tenemos que 5 combinado 4 por 2 tercios, que es P, elevado a la 4, en este caso la X es 4, y 1 tercio, elevado, a la 1 que no se coloca. ¿Por qué? Porque n menos X, es decir, 5 menos 4 es 1. Y por último tenemos la probabilidad que habíamos hallado en el ejercicio anterior, que es 5 combinado 5 por 2 tercios elevado a la 5. Esto da un total de 0,791, que también hace referencia a 79,1% de probabilidad de que al menos 3 personas vivan 30 años. Ahora, por último, tenemos como tercer punto que exactamente sean 2 personas. Es decir, que nuestro número de probabilidad en este caso es 2. Por lo tanto, la probabilidad de X igual a 2 es la siguiente. 5 combinado 2 por P, que es 2 tercios, elevado a la X, por 1 tercio elevado a la 3. Es decir, a la 5 menos 2. Eso da un resultado de 0,164, lo que equivale, como ya hemos visto anteriormente, a 16,4% la probabilidad de que 2 personas, exactamente 2 personas, vivan 30 años.